Bendiciones, queridos hermanos. Dios nos bendiga a todos. Hoy vamos a finalizar ya Efesios capítulo 6, que venimos estudiando esta hermosa y maravillosa carta, inspirada por el Espíritu Santo de Dios a este gran y útil apóstol Pablo. Recordemos un poquito para que haya conexión, terminado en el versículo 9, en prédica anterior, que Pablo estaba recordándole a todos, a los padres, a los hijos, a los siervos y a los amos, cuál debía ser su relación acá en la tierra. Porque recordemos, hermanos, que todos compareceremos delante de Dios y cómo tratamos al prójimo muestra nuestra condición espiritual. Entonces, continuamos hoy con el versículo 10 hasta el 24 y vamos a ir analizando punto por punto, ya que vemos que durante todo este tiempo Pablo estaba encadenado. Y leamos el versículo 10 y el versículo 11, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, esta carta, como otras, vemos que el apóstol estaba encadenado por la muñeca a un soldado romano. Y el soldado estaba allí, noche y día, para evitar que se escapara. Y realmente Pablo era un embajador en cadenas, ¿no? Como dice el versículo 20, dice: por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y seguramente tuvo tiempo el apóstol para observar la armadura que llevaban los soldados. Y por eso pudo comparar la armadura del cristiano a la de un soldado romano. Y esta parte del capítulo es como una conclusión a todo lo que él viene tratando. Y después ya de haber presentado de la iglesia su fundamento, su universalidad de propósito, su meta, la unidad, el crecimiento y la renovación, solo resta ahora la exhortación a los creyentes a armarse a sí mismo con lo que Dios proveyó a la iglesia para este fin, y es la armadura. Es un tema, hermanos, que sinceramente lo he preparado con mucho temor, porque, a decir verdad, a veces en las oraciones decimos, nos cubrimos, nos armamos con la armadura de Efesios 6, pero realmente no tenemos mucha conciencia de lo que llegamos a decir. Entonces vamos a ir viendo cómo a todo esto sigue la conclusión de toda la epístola, que vamos a ir viéndola, una recomendación para el portador de la epístola, que es Tíquico. Allí en el versículo 21 y 22 está expresado, dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Entonces ya vemos que casi al final de la epístola da la recomendación a Tíquico y termina el versículo 23 y 24 con una singular bendición, característica del apóstol Pablo al terminar sus cartas. Y en todos los capítulos anteriores, Pablo describe la salvación como el resultado de la soberana gracia de Dios, en primer lugar, y la recompensa prometida al esfuerzo humano. Sí, al esfuerzo humano. Porque a veces nosotros pensamos que como Dios ofrece su salvación gratuitamente, la vamos a recibir así, sin hacer absolutamente nada. Pero sin embargo, el apóstol ha ido planteando en todos los capítulos anteriores cómo debemos esforzarnos para recibir esa salvación, aceptarla por fe, sí, pero
requiere lo que se ha venido estudiando, un esfuerzo humano de separación de las cosas anteriores para poder acogernos a la salvación de que pura gracia nuestro Dios nos ha ofrecido. Pero este esfuerzo humano, si esto último, se hace posible solamente por la obra de lo que nuestro Señor ha ofrecido, la soberana gracia de Dios. No sería posible recibir la salvación por más esfuerzo humano que hiciéramos, si no fuera por la gracia de nuestro Dios. Y estos dos elementos, tanto la gracia como la responsabilidad humana, se han combinado perfectamente en esta sección final que hoy vamos a analizar. Y en primer lugar, vamos a ver que el hombre debe equiparse, el ser humano debe equiparse a sí mismo con un vestido o una vestidura, un ropaje, un atuendo de armas completo. Y también el ser humano va a ser el que debe ponérselo. Y por otro lado, también es el mismo que debe usar toda esta armadura. Vamos a ir analizando por qué no una parte de la armadura para determinadas ocasiones y circunstancias, sino que el soldado, cuando se vestía completo de toda la armadura. Pero las armas, a pesar de que es el ser humano el que las debe tomar y se las debe poner, llevan el nombre de toda la armadura de Dios, que es quien ha planeado y ha formado la armadura para que el soldado, o sea, el ser humano, se las pueda vestir. Entonces Dios quien las da y el hombre solo la puede usar por el poder de Dios. No podría usarla de ninguna otra forma que no sea solo por el poder de Dios. Y ahora vamos a empezar con ciertas preguntas que nos vamos a ir haciendo para entender un poquito más la explicación de este contexto. ¿Y cuál es la razón para que se haga necesario usar esta armadura? Una armadura tan esencial que sin ella es imposible la salvación. Sí, como estamos escuchando. Y la respuesta es que la iglesia tiene un enemigo tan infernal que está empeñado en la destrucción de la iglesia. Entonces, por eso Pablo comienza su exhortación final con respecto a esta armadura diciendo en el versículo 10 y 11, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Entonces, hermanos, es el poder de Dios la fuente de poder para los creyentes. Separado de Cristo, realmente el cristiano nada puede hacer. Y me gustaría leer San Juan capítulo 15, versículo... Vamos a leer solamente el 5, pero puedes leerlo del 1 al 5 si quieres, para profundizar un poco más o recordar, pero vamos a leer solo el versículo 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Por eso es necesario que el cristiano esté permaneciendo en el Señor, porque separado de Cristo, nada va a poder hacer, porque no va a tener el poder de Dios operando a través de esta armadura. Por lo tanto, es importante, como aquí también el apóstol Juan ha expresado, la importancia de permanecer en Dios, permanecer en nuestro Señor Jesucristo, para así poder llevar fruto, para así poder resistir, para así poder vencer. Y con el Señor se puede hacer todo lo que es necesario hacer, como lo expresa Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, en el Señor vamos a poder vencer, en el Señor vamos a poder conseguir todo. La fortaleza que viene del Señor, la fuerza, el poder y todo lo que un soldado va a necesitar en toda guerra que deba enfrentarse. Vemos como en el versículo 11, que si el poder de Dios en Cristo es infinitamente superior al de Satanás y a sus demonios o aliados, ¿necesitamos entonces preocuparnos tanto de los ataques del príncipe del mal? Porque a veces escuchamos, hermano,
a cristianos que dicen, sí, pero el poder de Dios es más superior que todas las fuerzas del infierno. Y es que es real, porque aquí lo establece su palabra. Satanás fue vencido por el poder de Jesucristo, por el poder de la resurrección en la cruz del Calvario. Pero entonces, ¿para qué necesitaríamos entonces preocuparnos tanto de los ataques del príncipe del mal si tenemos el poder de Dios operando en nosotros? Bueno, es que en el plan de Dios, desde la eternidad ya quedó establecido que la victoria sería concedido a los que vencieren, a los que vencieren. Por eso tenemos, por ejemplo, allí en Apocalipsis, capítulo 2, tenemos las 7 iglesias de Asia. Cuando está allí el apóstol Juan por revelación, escuchando lo que dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y así a cada iglesia le va dando un regalo a través de haber vencido. Luego a la iglesia de Esmirna también dice el Espíritu, dice a la iglesia, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y la iglesia de Pérgamo igual dice, al que venciere daré a comer del maná escondido, le daré una piedrecita blanca. Y así continúa con todas las iglesias, también con la iglesia de Tiatira, con la iglesia de Sardis, con la iglesia de Filadelfia y con la iglesia de la Odisea. A todas le dará algo si vencieren, si vencieren. Y los vencedores son los conquistadores. Entonces, si queremos conquistar, debemos luchar, porque no es sabido nunca de que se conquiste algo sin lucha. Todo se debe conquistar luchando. Entonces, hermanos, ahora ya vamos a empezar a entrar en el planteamiento del apóstol Pablo, y sin aceptar la demonología o el animismo pagano, de cual venían muchos que se habían convertido al cristianismo, Pablo, sin embargo, sí enfatiza la gran influencia de Satanás, porque estas ramas que se nombran la demonología y el animismo pagano recién se establecieron, podríamos decir, como ciencia o como rama de la teología, más o menos en el siglo XVIII. Pero en esos tiempos, aunque no estaba establecido como una rama de la teología, como una ciencia o como parte de la religión o como una religión, sin embargo se la practicaba. Y entonces vamos a saber un poquito qué significa cada terminología para entender por qué el apóstol Pablo enfatizó la influencia de Satanás a través de estas influencias. Animismo pagano dice que viene del latín y significa ánima o alma. Y es un concepto que engloba diversas creencias en las que tanto objetos que se usa cotidianamente o para algunas ocasiones especiales, como cualquier elemento del mundo natural, ya sean las montañas, los ríos, el cielo, la tierra, determinados lugares, espíritus, rocas, plantas, animales, árboles, etc. Todos estaban dotados de movimientos, de vida, alma o conciencia propia. Resumiendo, podríamos decir que el animismo pagano se puede expresar como que todo está vivo para aquellos que creen en este pensamiento, que todo está vivo, que es consciente o que todo tiene un alma. Y ahora la terminología demoniología es la rama de la teología que se encarga de estudiar a los demonios y sus relaciones, haciendo alusiones a sus orígenes y su naturaleza. Entonces, el origen de esta palabra, que es griega, es la unión de dos palabras, daimon, que significa genio o demonio, y logia, que se traduce como ciencia. Entonces, demoniología es la ciencia que estudia la naturaleza o las cualidades que tiene el demonio. Bien, ahora vemos que Pablo le está escribiendo a personas que antes de su conversión a la fe cristiana tuvieron gran temor a los espíritus malignos y, como es cierto también hoy, entre los paganos. Este es un pensamiento que en el presente, si nos trasladamos a nuestro siglo XXI, también opera en muchas personas. Y hay gente que viene de esa tendencia, de esa influencia. Han sido arrancados de esa parte de la teología
de esa ciencia, como que se le quiera llamar. Y eso es lo que estaba pasando en ese entorno, en ese tiempo, que Pablo tenía que tratar de cambiarle la mente, porque aunque se habían convertido al cristianismo, arrastraban ciertas costumbres y tenían ciertos pensamientos que tenían que ser totalmente arrancados, desarraigados. ¿Cómo contrarrestó Pablo este miedo de estos cristianos que, si bien se habían convertido, pero que seguían con ciertos temores a sus espíritus malignos? Bueno, entonces Pablo, sin aceptar la demonología o el animismo pagano, habla de la gran influencia de Satanás. No lo tiene con poco cuidado, sino que lo muestra tal como es. Y el poder de Satanás lo podemos resumir así, hermanos. Habiendo sido expulsado del cielo, se halla lleno de odio, lleno de ira, lleno de furia y de envidia. ¿Cuál es su acción? Su acción perversa, su acción maligna, realmente está dirigida contra Dios y contra su pueblo. Y su propósito es destronar a su gran enemigo, que es Jesús. Eso es lo que siempre quiso hacer Satanás. Y también lanzar a todo el pueblo de Dios, y en realidad a toda persona, al infierno. Qué triste es que algunos cristianos no se dan cuenta de esa estrategia de Satanás, realmente, porque han descuidado tanto su salvación que han dejado puertas abiertas por la cual el enemigo puede entrar y hacer estragos en la vida de un cristiano. Y si aunque no pudiera mandarlo al infierno, sí podrá darle una muy mala vida acá en la tierra, mediante sus influencias. Porque como dice 1 Pedro capítulo 5 y versículo 8, recordemos que él anda alrededor, dice, como león rugiente, buscando a quien puede devorar. Tiene un ejército poderoso y muy bien organizado. Y si él tiene un ejército organizado y poderoso, por eso el apóstol Pablo está planteando, está escribiendo en sus cartas a todos esos conversos para que también se preparen como un ejército bien poderoso para poder enfrentar a ese maligno poderoso que tiene también un séquito de seguidores, los demonios, que influencian y que están tratando continuamente de destruirla a la iglesia de Jesucristo. Los métodos, porque ya hemos visto la acción perversa de Satanás, el propósito de Satanás, y los métodos que usa son astutos. Dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Porque sabemos que Satanás usa a las personas para hacernos daño. Entonces, aquí está expresando que son personas que vienen con doctrinas y con estratagemas para engañar con astucia las artimañas del error. Son las artimañas del engañador. Y esta verdad realmente no la ignoran o no la tienen que ignorar los creyentes. 2 Corintios capítulo 2 versículo 11 dice así también el apóstol Pablo, escribiendo allí esta carta, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El creyente que se ha preparado y que ha conocido cómo actúa, con qué artimañas y estratagemas y engaños actúa Satanás a través de las personas, no se va a dejar engañar. ¿Por qué? Porque no ignora sus maquinaciones, no ignora sus maquinaciones. Pero parece que hay creyentes que sí ignoran las maquinaciones de Satanás, porque viven una vida desordenada, una vida descuidada, una vida de tibieza. Razón por la cual el enemigo tiene poder para poder entrar con todas sus estrategias, con todas sus astucias, con todos sus engaños, con todas sus artimañas y derribarlo al cristiano tibio, derribarlo al cristiano descuidado, desordenado, que no ha tenido en cuenta la salvación con temor y con temblor para hacerle frente
al enemigo que todos los días de nuestras vidas se nos enfrenta.